Periodo de 1939 a 1945. El mundo atraviesa por el episodio más cruento de su historia, la Segunda Guerra Mundial. Es aquí cuando la demanda de materias primas y petróleo aumenta drásticamente a nivel internacional. Estados Unidos, participante de la guerra, será uno de los principales carentes de dichos recursos. Es ante esta situación que México comienza a acrecentar sus relaciones económicas con Estados Unidos, destacando entre sus numerosas importaciones el petróleo. Es así como el antepasado de nuestro actual país se comienza a preparar para, sin lugar a dudas, la época más beneficiosa que alguna vez haya experimentado. El desarrollo estabilizador, mejor conocido como el Milagro Mexicano, fue un periodo de 24 buenos años, abarcando desde 1946 a 1970. Esta época se gana bien su nombre debido a la estabilidad que la economía y la sociedad mexicana experimentó. La burguesía llegó a su máximo esplendor. La época del cine de oro mexicano tuvo su lugar en la década de los 50 y el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7.3%, cifra impresionante si tomamos en cuenta que en la década anterior este fue del 5%. Durante este periodo podemos identificar a tres sucesiones presidenciales muy importantes. Manuel Ávila Camacho, quien fue presidente de México durante la Segunda Guerra Mundial. Fue él quien dio la orden de enviar a la Compañía Mexicana 201 para intervenir como apoyo para los aliados en tan fatídico acontecimiento. Miguel Alemán Valdés, promotor de vías férreas en el país y encargado de conceder el voto a la mujer. Por último, Adolfo López Mateos, quien durante su estancia en la presidencia vería el surgimiento del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado y la instauración de los salarios mínimos. Milagro Mexicano aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Fue un modelo económico empleado en México. Este se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Crecimiento hacia afuera. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento basado en el dinamismo del sector primario. El PIB, Producto Interno Bruto, creció a un ritmo de 7.3%, alcanzó un promedio anual de 5.7%, con un crecimiento en producción, energía eléctrica y petróleo, también en la industria manufacturera y de construcción. Crecimiento hacia adentro. De 1956 a 1970 se contrajo la estabilidad de precios ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Se vio un ritmo de crecimiento sostenido basado en un mercado cautivo que le proporcionaba política proteccionista. Gobierno de Manuel Ávila Camacho. Manuel, nacido en Puebla el 24 de abril de 1897 y su muerte ocurrió en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1955. Fue un militar y político mexicano. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana y en 1920 se desempeñó como jefe del Estado Mayor del general Lázaro Cárdenas. Su gobernatura en México se dio el 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Formaba parte del Partido Revolucionario Institucional. Fue conocido como el Presidente Caballero, apodo que ganó luego de comprometer su palabra en pro de la libertad de culto del país. Su administración terminó con el anticlericalismo de confrontación, revirtió el impulso de la educación socialista y restableció una relación laboral con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los problemas que se presentaron durante la gobernatura de Manuel fue la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942, un buque mexicano fue hundido por submarinos alemanes. Ante este hecho, México demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Sin embargo, este mensaje fue omitido. Fue así como el día 22 de mayo de 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje. El gobierno mexicano envió al Escuadrón 201 integrado por 300 hombres que fue una agrupación de las Fuerzas Aéreas Mexicanas enviadas a combatir por México como parte de los aliados.
En enero de 1917, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán elaboró un comunicado dirigido a México apodado Telegrama Zimmermann, que propuso una alianza militar entre el entonces Imperio Alemán y México. Sin embargo, el telegrama fue interceptado y decodificado por la inteligencia británica. Durante la gobernatura de Manuel se crearon las primeras instituciones sociales como la Secretaría del Trabajo y Bienestar Social, creada en el año 1941. Fundación del IMSS, llevada a cabo el 19 de enero de 1943. Y la creación del Cine de Oro Mexicano. Durante su gobierno también hubo una devaluación de la moneda, lo cual generó una crisis. En 1946, el Partido de la Revolución Mexicana pasa a convertirse en Partido Revolucionario Institucional. Su lema fue Unidad Nacional. Durante su gobierno incrementó la inversión en sectores como agricultura, comercio e industria externa e impulsó la propiedad privada, además de que también apoyó la construcción de escuelas. El segundo gobierno durante el Milagro Mexicano fue el de Miguel Alemán Valdés. Daré unos pequeños datos biográficos acerca de este personaje. Nació el 29 de septiembre de 1900 en Veracruz y murió el 14 de mayo de 1983 en Ciudad de México. Fue un político mexicano y más tarde presidente de 1946 a 1952. También fue abogado en la ciudad de Tampico. En 1935 jugó un papel de magistrado en el Tribunal Supremo del Estado. En 1936 se convirtió en senador y gobernador del estado de Veracruz. Durante su gobierno tuvo logros y problemas. Socialmente, Alemán otorgó el voto a la mujer por primera vez en México. Con el propósito de olvidar la lucha de clases y desarrollar el capitalismo, concilió intereses entre trabajadores y empresarios, donde ambos sectores serían beneficiados. Hubo un aumento de vías férreas, redes de carreteras y obras públicas, mejorando los sistemas de riego, el reparto agrario, incrementó la industrialización e impulsó el turismo. La política obrera fue represiva gracias a los líderes charros, es decir, ilegítimos y corruptos. En el ámbito económico, gracias a la Segunda Guerra Mundial, disminuyó la exportación y hubo un incremento de la deuda externa a 346 millones de dólares, ya que la sociedad recurrió al crédito externo. Hubo manifestaciones originadas por el bajo y escaso salario y la antidemocracia sindical. Se modificó el artículo 27 de la Constitución, otorgando mayor extensión a la pequeña propiedad e incrementar el patrimonio para los grandes propietarios. En el ámbito educativo se reformó el artículo 3, donde hubo campañas para contrarrestar el analfabetismo, se crearon instituciones de enseñanza y el Instituto Nacional de Bellas Artes y también la Ciudad Universitaria. Se apoyó a grandes artistas como Octavio Paz y otros artistas locales. Otro de los gobiernos fue el de Adolfo López Mateos. Nació el 29 de mayo de 1908 y murió el 22 de septiembre de 1969. Fue un abogado y político mexicano que llegó a la presidencia de México desde 1958 hasta 1964 y que ejerció un papel muy importante en la protección de los trabajadores, en la reforma agraria y como mediador de disputas en su país. A lo largo de su gobierno tuvo varios objetivos en diversos aspectos. El primero fue el económico. Aquí trató de mantener la estabilidad monetaria sin que se descuidara el impulso de crecimiento económico. Este objetivo fue fundamental para él, ya que se debían vigilar las importaciones, tanto del Estado como privadas, y la estabilidad en los precios que implica el control del gasto público. Este gobierno funcionó económicamente, la situación era más estable, se equilibró la balanza de pagos, se detuvo la alza del costo de vida y avanzó el desarrollo de industrias básicas. Este gobierno se estaba distinguiendo por las políticas sociales que estaba adoptando. Una de ellas era referente a la educación. Se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Al sector obrero también le tocaron sus reformas. Se fijaron los salarios mínimos y se obtuvieron otras garantías. Una de las principales mejoras fue la creación del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado.
Desde que comenzó el nuevo periodo presidencial se han notado dos metas fundamentales que se quieren lograr. La primera, fortalecer el sistema político, para lo cual se necesitó suprimir de raíz todo movimiento social que amenazara la estabilidad. Y el segundo, reactivar la economía. Esto se logró parcialmente a corto plazo por las constantes represiones que se veían en los trabajadores ferrocarrileros y el control retomado de los sindicatos disidentes. Al igual que los anteriores presidentes, Mateos está reformando los artículos de la Constitución y entre ellos está el 27, donde se establece que ahora todas las empresas mineras extranjeras deben vender la mayoría de sus acciones a inversionistas mexicanos. Un gran ejemplo fue la fundidora, creada en 1900 pero totalmente expropiada hasta el sexenio de Mateos. El 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía, y así el voto. Cárdenas afirmaba que en México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura. Más tarde, en 1946, el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los hombres. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Esto se dio después de que la ONU había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Finalmente, el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a elegir diputados federales. En 1959, durante una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, el presidente Adolfo López Mateos anunció al Congreso de la Unión la ley que daría origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo aprobada, discutida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma en 1960 en el ISSSTE. El IMSS se vio influenciado por países de América ya que estaban vigentes las leyes de seguro social. Después de un tiempo, se presentaron diversos proyectos para beneficio de todos los habitantes. Así, en diciembre de 1942 fue aprobada por el Congreso la Ley de Seguro Social. El IMSS se preparó a lo largo del tiempo. Oficialmente, nace el 19 de enero de 1943 e inició sus servicios el 1 de enero de 1944. El IMSS se vio influenciado por países de América ya que estaban vigentes las leyes de seguro social. Después de un tiempo, se presentaron diversos proyectos para beneficio de todos los habitantes. Así, en diciembre de 1942 fue aprobada por el Congreso la Ley de Seguro Social. El IMSS se preparó a lo largo del tiempo. Oficialmente, nace el 19 de enero de 1943 e inició sus servicios el 1 de enero de 1944. Es la institución con mayor presencia en atención a la salud y en la protección social de los mexicanos, por ello combina la práctica y médica. A 75 años de su creación, durante la administración del presidente Manuel Ávila, el IMSS tiene 440,000 trabajadores y diariamente invierte 1,200 millones de pesos en la salud.
Actualmente, la innovación de sus hospitales, equipos médicos de vanguardia, doctores especializados, enfermeras y personal administrativo le han validado el reconocimiento internacional, pues ha sido sede de grandes hazañas de la medicina. Si algo malo puede pasar, pasará. Ley de Murphy. Las cosas iban demasiado bien para ser verdad. Obviamente, no todo era prosperidad. Tanto durante como después del milagro mexicano, hubo factores que pronosticaban un declive en la economía del país. Durante 1960, la clase media creció un 12.6% a un 30%, es decir, incrementó lo doble en tan poco periodo de tiempo. Por otra parte, México importaba más de lo que exportaba. Esto causó una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones que, si a corto plazo suenan maravillosas, a largo plazo no resultan serlas, generando así una pérdida de hasta 400 millones de dólares. Las empresas mexicanas se mostraban incompetentes ante las demandas del entonces comercio internacional. Los 3 años posteriores a 1970 tuvieron un crecimiento nulo, y de ahí en adelante, México atravesaría un declive en su economía debido al endeudamiento externo que se había estado gestando desde inicios del desarrollo estabilizador.